Este es mi segundo video grabado en este momento. El primero había tardado unos 25 minutos, me había encantado cómo había quedado el video. Sin embargo, no había prendido el micrófono, así que no se grabó. Así que bueno, vamos a hacer el segundo video. Mi nombre es Oscar López, en redes sociales y plataformas como Oscar López DIR. Y tengo como profesión oficial la nutrición. Tengo otros estudios, otras pasiones, que estoy certificada en otras cosas, pero si no me conoces, esa es mi profesión oficial en este momento. Actualmente cursante en la maestría de psicoterapia. Una vez presentado esta parte del yoísmo, esta parte de que necesitas saber quién está delante aquí y que sin eso sigo siendo yo, pues bueno, déjame introducirte a este tema que, si bien lo que yo denomino y que yo hago en mi trabajo es la nutrición real, una nutrición aplicable a la vida, al ser humano, a que haga la vida del ser humano más fácil y encima con salud y cumpliendo los objetivos que tiene cada ser humano individual. Una vez dicho esto, la nutrición real, que yo denominé así, es una nutrición que causa controversia porque ante el gremio científico oficial, ante el sistema educativo oficial, que es lo que predica cada rato como cotorros y simplemente ya no es así, pues bueno, lo que yo voy a hablar en todos estos temas y lo que yo suelo hablar no les gusta y va en contra de ellos, vaya. O mejor, no dicho de ellos, sino de los temas que se dan en el sistema educativo. Regresando al tema principal. Una nutrición real es aquella que podemos aplicar al ser humano, que va con la individualidad de cada persona y que también, por ejemplo, hay muchos profesionales, ¿no? Y que si tú eres uno de ellos, lo respeto, no te conozco y pues bueno, simplemente me da igual, ¿no? Pero debo de decir que hay estos polos en los cuales un profesional de salud, de nutrición, te dice, no, que tienes que, el típico que te deja régimen, dietas y que está, o sea, te da tu régimen alimentario cada 21 días o cada mes, no lo sé. Y pues bueno, así se la vive, ¿no? Y sí vas obteniendo unos resultados, pero bueno, a nivel conciencia no está sucediendo ni madres. En cambio está el otro profesional que te dice, no, que todo es emocional, que tú debes de comer lo que necesites, que te des tus antojos, que esto y el otro. O sea, y estamos en esta parte que no, yo soy antidietas. Ok. Cada quien tiene sus fundamentos según ellos, pero lo que yo voy es que ni es uno ni es otro, son ambos, ¿sí? Y que hay momentos en los que un régimen no va a funcionar y en los que una dieta muy flexible o un estilo muy flexible, claro que va a funcionar. Para mí, absolutamente todo va a nivel de conciencia. Porque detrás de todo este berberío de la mente y de todos estos objetivos, y que la nutrición, la forma de alimentarnos, es un espejo de la conciencia que hay detrás de uno, bueno, eso es muy diferente, pero eso es según yo. Sin embargo, este tema va referente a la nutrición en general. Yo soy partidario de educar a la persona, de guiarla, acompañarla, y que muy puntualmente los regímenes sí les funciona a las personas que necesitan conocer en cantidades, en porciones, en tiempos, cómo empezar a alimentarse para moverse en este mundo, en su mundo. Y llegados un momento también educarles en qué momento pueden, según ellos y según la situación lo demande, pueden darse esos antojos. Obviamente también viendo desde dónde vienen estos antojos, ¿no? O simplemente estas ganas de comer algo diferente. ¿Por qué? Porque justamente sí, en realidad esto de andar con régimen nunca de los nunca va a funcionar. Nunca, porque el problema no está ahí, pero eso es según yo. Sin embargo, funciona como una herramienta al principio o para en breves momentos que hay que educar a la mente, al cerebro.
pero tampoco es un que haz lo que quieras y estilo libre y que tú come lo que necesites siempre y cuando estés en paz contigo mismo y namaste y ese tipo de cosas, no. Lo extremo porque pues bueno, hay muchas personas que así lo hacen y si lo haces como te digo, es tu trabajo, me da igual. Entonces, regresando a esta parte de la nutrición real, dependiendo los régimen, hablando del régimen, nada más quiero clarificar que hablar de dieta, y que esto ya está muy trillado, pero puede ser que sea la primera vez que estés viendo estos temas, así que una dieta es aquello que comes en tu día a día, simplemente. Oye, güey, ¿cuál es tu dieta? No, pues fíjate que yo me desayuno sabritas taquis con unos huevitos y esto, eso es tu dieta. Y me ceno tal cosa, me ceno una coca con unas papitas, una hamburguesa, eso es tu dieta habitual, es tu dieta. En cambio, un régimen, como el propio concepto lo dice, un régimen es una estructura, es algo estructurado con pasos y con metodología aplicada, ¿sí? Simplemente para enclarecer estos datos. Y pues bueno, el tema principal de hoy es el que quiero dar del plato del buen comer, el cual es un tema y que si tú, maestro, en este momento que tengo en redes o que están viendo por medio de alguna plataforma, estás viendo este video, no es contigo el tema. Agradezco profundamente a mis maestros de la universidad que me dieron clases, me enseñaron muchísimo, muchísimo. Creo que hay un nivel excelente en cuestión académica, en cuestión de donde yo estudié, por ejemplo. Pero claramente lejos de todo eso, la información que se da está muy, pero muy deficiente. Esta parte egoica que te comparto en este momento, sí, como te digo, mis maestros me enseñaron bastante y estoy eternamente agradecidos con ellos. Sin embargo, esto es con el sistema educativo. Los temas que veíamos en clases eran tan aburridos porque a mí me apasiona la nutrición, me apasiona, me encanta. Y todo lo que yo aprendí, la gran mayoría de lo que aprendí también fue extracurricular, adquiriendo cursos, adquiriendo talleres, viendo información, leyendo, investigando, experimentando fuera de la escuela. Y la información está afuera, la gran mayoría. Si no te actualizas, si no investigas y no te gusta, lamentablemente no vas a estar actualizado y vas a estar predicando como un cotorro lo que dice un libro de 1600 y tanto. Porque así es, y eso ya no funciona. Ahora, lo que yo menciono en todo esto va en base a evidencia, a experimentación, a información, a sustento propio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el plato de buen comer es una tontería. En primera, tengo dos esquemas aquí, el mexicano y el de Harvard. Ambos se utilizan, el de Harvard se utiliza internacionalmente por muchos profesionales de la salud, más que nada nutrición. Y el de México, pues bueno, es el que utilizamos aquí en México, que es nada más como que algo ahí removido del de Harvard y de estas estructuras que nos dan como profesionales, y que todavía se sigue explicando el plato del buen comer. Cuando a mí me tocaba en mi servicio social explicar este tipo de cosas, las cuales yo estaba en desacuerdo, yo me quedaba, me amarraba uno y la mitad del otro. Yo decía, pero bueno, Oscar, tienes que hacerlo porque si no, adiós servicio y es comenzar otro año en otro lugar, en otro hospital. Como por ejemplo, yo no sabía que existía en ese entonces la jarra del buen beber, el régimen de la milpa o la estructura, el plato de la milpa, algo así, no sé. Imagínense una jarra del buen beber. Ahora resulta que hay un buen beber. Cuando sabemos que el esquema de 2 litros al día, la de a huevo, no existe, no es funcional, depende de la deshidratación de la persona. No podemos generalizar 2 litros al día. No, lo mismo va con las estructuras del plato de buen comer. En primera, aquí tenemos que entender que todo esto también está condicionado por la economía del país. Y déjame decirte rápidamente, aquí en los cereales podemos ver qué es lo que en su mayoría, según el plato de buen comer, hay que incluir
en nuestro plato. Esto es lo que debe de incluir todo un plato de comida para que sea, entre comillas, saludable. Déjame tomo mi café porque se me está resecando la garganta. Entonces, según el plato del buen comer mexicano, esto es lo que tenemos que comer de cereales, de proteína, animales solamente esto y de leguminosas esto. Que en estructura general toda esta parte es de proteína, simplemente viene siendo una parte de leguminosas y una parte de origen alimentos de alimentos de origen animal. Y solo esta parte de frutas y verduras. Según esto, tenemos que comer de esa manera para estar saludables. Y digo, actualmente, ¿qué tan saludables estamos? Ante la pandemia del COVID, y lo digo con todo respeto y de una forma muy científica, ¿qué tan saludables nos agarró el COVID? Por ejemplo, eso nos dio a entender cómo estábamos de salud o cómo estamos de salud y que una pinche vacuna no va a hacer que cambies tu físico o que cambies tu forma de alimentarte, tu forma de hacer ejercicio y de cuidar tu salud. Es que si me pusieron la vacuna ya con esto. No, entienden, no es así. Eso solamente es un plus. Pero lo que tienes, y que no me gusta esta palabra tienes, lo que podemos hacer es empezar a comprender por qué sucedió lo que sucedió. ¿Para qué? Y es ver la salud que tenemos en estos momentos. Esta chingadera no sirve, dijera el meme, sí, el meme. No sirve, esto no funciona, no podemos estructurar al ser humano así, y menos también en esta parte al mexicano. Estamos viendo que somos alta incidencia en diabetes, hipertensión, obesidad. Y si tú le sigues diciendo esto al mexicano, pues es que vemos cómo está condicionada la economía. ¿Qué es lo más caro de todo esto? Las proteínas, el alimento de origen animal, lácteos, huevos, carnes, leguminosas, habichuelas, lentejas, frijoles, habas, hasta soya, ¿sí? Es lo más caro. En las frutas, por ejemplo, también tenemos un problema también muy grande en cuestión de microbiota intestinal, vulgarmente conocida como flora intestinal, que tiene que ver mucho también con la fibra, con los probióticos, y que está teniendo una alta incidencia en cáncer. Por lo mismo, por la forma de alimentarnos, estamos condicionados por la economía y por el ambiente que nos ofrece estos, pues obviamente, alimentos ultraprocesados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también el cereal, no es que sea malo, no es que sea el malo, pero sí o no es más fácil comprar un pan al panadero que pasa todas las tardes a comprar, por ejemplo, un atún, ¿sí? Y que también no podemos decir que sea 100% saludable porque pues tiene mucho conservador si lo compramos enlatado. Pero comparando, ¿qué es más caro, por ejemplo? El atún es más caro, pues mejor me chingo un pan. Pero luego, pues bueno, ahí andamos. Estamos condicionados, sí, pero eso no significa que tengamos que elegir de esa manera. Y entonces, este plato del buen comer, déjame decirte que tu plato no tiene que incluir todo esto a la de a huevos. ¿Por qué? Porque al final del día, esto te lo va a decir algún profesional de salud, algún nutriólogo que tenga muy sólidas sus evidencias y sus bases, es que al final del día lo que tienes que llegar es a tus requerimientos diarios de proteína, de tus macros, micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, micronutrientes, macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos, y las calorías totales. Si no llegas a todo eso en tu día, pues bueno, va a haber o un déficit calórico o un superávit calórico, vamos a perder o ganar peso, o vamos a estar menos saludables o más saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día eso es lo que interesa. Obviamente también importa el cómo llegas a ello, que ya eso lo puedo explicar en la pirámide nutricional, que es primero, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, retomando el asunto principal es que
es el de que al final del día, no importa si es una comida o 2 comidas o 3 comidas, y esto tiene que ver también con el mito enorme de que tienes que desayunar. El desayuno no es primordial y no tienes que hacerlo si no lo necesitas. Así de simple. Si quiere alguien así que es que el desayuno es el principal del día, lee, investiga y date cuenta tú solito si no aceptas opiniones, si no lees, si no investigas, si no te apasiona y no lo has hecho incluso o cuestionado, busca por tu parte. Pero en realidad el desayuno simplemente es una comida más. Es una comida más. Que va a depender en tu estilo de vida si es primordial o no. Eso es muy diferente. Pero entonces al final del día no importa si haces 1 o 2 comidas. Por eso también el ayuno intermitente tiene mucho auge en estos momentos. Porque se están dando cuenta que simplemente si tú comes 2 veces al día y estás ayunando un rato, pues bueno, puedo mejorar un poco al final del día porque voy a comer 2 veces, estoy llegando a mis requerimientos, pero como ya no me da tanta hambre, al final de cuentas voy a estar perdiendo peso porque no me va a dar tanta hambre y no voy a comer mucho. Pero para no confundirlos más, es llegar a tus requerimientos al final del día, así comiste 2 o 3 veces. A lo que voy es que tu plato de comida, no a la de a huevos, necesita contener carne, verduras, tu cereal, tu leguminosa y una fruta en agua. No, 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 no. No tiene que hacerlo así. Dependiendo de tu estilo de vida, si eres estudiante, si trabajas o lo que sea, a lo mejor tuviste o tienes simplemente en este momento una pechuga de pollo y tienes arroz que nada más hiciste del día anterior y tienes para calentar y tienes el tiempo encima. ¿Qué es lo que haces? Caliento el chingado arroz, como mi proteína, mi buen pedazo de pechuga de pollo, por ejemplo, y listo. Pero si tú tienes el introyecto jodido de que tengo que comer verduras en el plato porque si no estoy comiendo mal, y ahí ya viene esta parte de la culpa, del remordimiento, de que es que no, ya no estoy siendo saludable, voy a tener una mala alimentación. No es así. Yo en la comida comí nada más arroz con pollo. Mis requerimientos de carbohidratos y proteína ya están. ¿Qué hace falta? Mis verduras, por ejemplo, y mi fruta. Ok. Luego me llevo la mitad de manzana, que es mi porción, por ejemplo, en una colación o terminando del trabajo, y una pequeña ensalada que me coma ahí de unas verduras simplemente. Listo, ya tienes todos los requerimientos y ya cumpliste con todo lo que debes de comer en un día. Así de fácil es. Y no tienes que a fuerzas incluir en un solo alimento todo. Así de fácil. Y tiene que ser adaptable a tu vida. Por eso estas chingaderas no funcionan y no van a funcionar. Aparte, las enfermedades, por ejemplo, que tenemos, me atrevo a decir que uno de los más importantes en estos momentos de macronutrientes es la proteína. Es la más cara, de las más caras y de las que más necesitamos. Esta parte se me fue el nombre de la enfermedad, pero la sarcopenia, por ejemplo, que es tener un nivel de masa muscular muy pequeña, y obesidad sarcopénica, por ejemplo, es tener más grasa que masa muscular. Por eso vemos a personas que pueden estar muy delgaditas, pero en sí no tienen nada de masa muscular y tienen un porcentaje considerable de grasa corporal. Por eso una persona muy delgada es saludable, no precisamente. Pero en estos momentos la proteína es fundamental. Que todo es fundamental, sí, pero creo yo que en estos momentos, conforme las enfermedades y el estilo de vida que tenemos en estos momentos, es fundamental la proteína. Es la que menos consumimos y es la más cara. Y tiene que ver el impacto directo con la masa muscular. La masa muscular es considerado en estos momentos por el gremio científico y por la evidencia como un órgano, por su total funcionalidad. Por eso la gente no hace ejercicio. Por eso tienen muchas fracturas, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sin mencionar a nivel celular, a nivel metabólico, ni nada de eso. Entonces, ¿esto funciona? No. Y rápidamente paso a la estandarización de Harvard, por ejemplo, que es prácticamente la misma chingadera que lo de México, que lo que hizo México, pero el detalle está en que se sigue predicando por muchos profesionales de la salud el estilo de Harvard, por ejemplo.
cuando ni siquiera en Norteamérica, en primera, no podemos estandarizar un régimen norteamericano a Latinoamérica, por ejemplo. No podemos. Uy, sí, es que el norteamericano se puede comer, sí, pero no mames. O sea, un latinoamericano o de otro país no puede comer así, por ejemplo. En primera, estamos generalizando una estructura norteamericana, lo cual no se puede llevar a otros lados del planeta, a otros lados del mundo. Y entonces esto nos hace poder cuestionar los artículos científicos, la evidencia científica que te dice es que dormir más de 10 horas es malo, por ejemplo. A ver, dime con qué región lo hiciste, el método que utilizaste, las personas, un montón de cosas, ¿no?, que podemos cuestionar y que nos lleva a resultados muy diferentes. Y aparte de eso, no podemos estandarizar lo que hizo Harvard porque no tiene tampoco ninguna evidencia científica. No está avalada por ningún gremio científico. No tiene sustento alguno. No tiene. Porque también podemos ver que en Estados Unidos, en Norteamérica, no están tan saludables que digamos. Así que podemos ver que ¿existe un plato de buen comer? No existe. ¿Que esto nos sirve de guía? No, tampoco. Déjame decirte que no. Aunque coloques a los niños a dibujar el platito y que esto es de color verde, esto es de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Es momento de cambiar el juego. Es momento, porque ya hay mucha enfermedad, hay muchos problemas nutricionales que podemos ir abordando, educando. Y tú, como profesional que estás viendo esto como alumno, si no te gusta y lo estás estudiando, pues bueno, ya ahí vas a ver, ¿no? Pero si quieres aportar en realidad, investiga, lee, experimenta y llévalo a cabo también. Esto no funciona. Estructurar algo de este estilo no funciona. Hay que educar y guiar de una manera que la nutrición sea adaptable a la vida. Y este video que estoy haciendo es muy formalito, puedo decir, porque al final de cuentas, como yo te digo, según yo, todo esto es reflejo de la conciencia. Y ya está. ¿El plato del buen comer existe? No. Sígueme en mis redes sociales como Oscar López Dir. En plataformas tengo 2 cursos, uno acerca de cómo aprender 11 veces más rápido, que tiene que ver con mindfulness, neurociencias, las cuales me encantan, y todo alimentación para el enfoque, si eres estudiante, para exámenes, para toda la cuestión